Juanma Berlanga. Juanma. ¿Cómo anda Juanito? ¿Bien? Excelente. No mejor que vos, pero muy bien. Bueno, no hicieron ningún anuncio de medida rara, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía no, a las 18 horas habría anuncio de Alfonso Pratgay referente al dólar, se supone, ¿no? Sí. Bueno, después vamos a estar charlando de eso también. Aprovechamos, está aquí con nosotros seguimos disfrutando de este lugar magnífico de Piedras Blancas. Nos acompaña José Testoni, de CTA, de ANSAFE, de CTA, porque participó, como ustedes saben, y lo veníamos charlando, se la conoce como la cumbre del clima, digamos, de alguna manera habitual, es la cumbre de los acuerdos, la cumbre de los encuentros. Contanos, José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira dónde venimos a hablar sobre el cambio climático, ¿no? Lugares donde se festeja el sol y el calor, pero no deberíamos festejarlo tanto al sol y al calor cuando está pasando lo que está pasando. Donde estuve participando es de lo que es una cumbre convocada por Naciones Unidas, donde participan 198 países de todo el planeta, con el temario específico de discutir todos los temas vinculados a cambio climático, de donde se esperaba, digamos, vía negociaciones previas a la cumbre, que llamada COP21, en realidad la traducción literal en inglés sería cumbre de las partes. Las partes se refiere a los países, ¿sí? Los 198 países son partes. Entonces, esa COP, que es la 21, es la 21ª que se hace, luego de una que se hizo en Río en la década del 90, en este momento tenía nuevamente una tarea. Buenísimo, si ahora nos escuchan bien, está bárbaro. Nos estaba contando José cuando se cortó acerca de esta cumbre en la que nos contaba José que participan por lo menos un representante o representantes de cada uno de los países, pero también con esta novedad de poder participar, en el caso tuyo, personal, pero digo del gremialismo, de también tener un espacio, ¿no? Sí, eso fue importante en esta cumbre porque tal vez por primera vez el mundo sindical tuvo un lugar muy importante. La cumbre tiene dos grandes ámbitos, más allá de lo que pasa en torno a la movilización social de la sociedad civil. Tiene un espacio de negociaciones, un espacio plenario, donde participan las cancillerías, o sea, las representaciones de los países, y donde en definitiva se discute el texto final. Pero en realidad las negociaciones para abordar a cada renglón del texto, que tiene más de 40 páginas, eso se discute en lo que se llama los briefings, en otro espacio, donde sí estamos integrados organizaciones del mundo sindical. Nosotros a través de la Central Sindical Internacional, había 50 sindicalistas acreditados, entre ellos nosotros, de la CTA de la Argentina, de todo el mundo hablo, ¿no? 50 de todo el mundo, para justamente ir generando presión y discusiones en esos ámbitos cuando se van redactando el texto que luego va a ser parte del acuerdo. Finalmente, bueno, se aprueba un acuerdo y que nosotros celebramos que haya acuerdo, eso por supuesto, ¿no? Había mucho interés en los países centrales, tanto Estados Unidos como China y algunos otros más, y fundamentalmente las corporaciones empresariales supranacionales, que ya en algunos casos tienen más poder que las propias naciones, en que no haya acuerdo. El mejor acuerdo para ellos... La derecha europea también, ¿no? La derecha europea, por supuesto, la derecha que tiene una emergente importante hoy en Francia, Marine Le Pen también, digamos, prácticamente tratando de que fracase la discusión y que no haya acuerdo. Por eso, en primer lugar, tenemos que decir que haya un acuerdo es bueno. También es cierto que desde el mundo sindical nosotros hacemos nuestra propia lectura, y si bien nuestro primer objetivo era contribuir a que haya un acuerdo, tenemos que decir que ese acuerdo que se llegó no obliga tanto a los países que son responsables tanto de la huella de carbono, digamos, que tiene nuestra atmósfera desde la revolución industrial hasta la fecha, siglo XIX, como los dos grandes emisores ahora, que estamos hablando de China y Estados Unidos, que son los principales países que emiten gases de efecto invernadero, anhídrido de carbono a la atmósfera, deforestan muchísimo y obviamente son los que están produciendo el calentamiento principalmente. Entonces no se logró que en el acuerdo se hagan responsables de ir bajando más drásticamente esas emisiones y mucho menos de financiar a partir de la responsabilidad que tienen a toda la humanidad para que vaya modificando la matriz de consumo y la matriz productiva, que son dos elementos, unos dicen consecuencias del capitalismo, otros dicen inherentes al capitalismo,
pero bueno, son parte de ese capitalismo que tiene que rediscutirse, obviamente. Inevitable, porque va a ser una de las palabras que va a estar de moda, me parece también en estos tiempos, como si no había otra forma de hacer las cosas. Pregunto por el hecho de haber participado en las negociaciones y demás, también te brinda la posibilidad de poder contarnos cómo es esa negociación, digo, cómo se dan esas roscas de negociaciones y demás entre sectores gremiales, empresariales, sectores vinculados a las mega empresas, a los países, esos representantes. ¿Cómo son esas negociaciones? Son peces gordos, ¿no? Hasta me crucé con Schwarzenegger en uno de esos días, digamos, que estaba... Son peces gordos en serio. Estuvo Obama, por supuesto, bueno, estaban las cancillerías de todo el mundo. Obviamente, tanto Hollande como Laurent Fabius, el canciller de Francia, estuvieron presentes numerosas veces en la apertura y en el cierre, y por supuesto Ban Ki-moon, por supuesto todo el staff de Naciones Unidas. Son discusiones que nosotros, digamos, teníamos un doble rol, uno desde cada uno de su nacionalidad, y después nosotros tenemos una orgánica, nosotros formamos parte de la Central Sindical Internacional, que tiene autoridades, tiene presidentes y secretarios generales que eran los que conducían las negociaciones más importantes. Sí, dependía de nosotros diariamente dar el debate sobre cómo ir avanzando por las distintas aristas que te permite avanzar. La más operativa, cada uno por sus naciones y por su región. Nosotros en este sentido teníamos la amplísima satisfacción y tranquilidad que la representación argentina de Cancillería, que la tuvo a cargo el gobierno saliente, el gobierno de Fernández de Kirchner, tenía una posición absolutamente similar a la del mundo sindical. El mundo sindical, no las centrales sindicales argentinas, el mundo sindical, la Central Sindical Internacional se respaldó en la posición de Argentina para fijar posturas. Por lo tanto, nuestro trabajo era reforzar la posición de Argentina, pero que ya la tenía a partir de sus secretarías de Ambiente, su Secretaría de Energía, y un dato lindo para los santafesinos, de su embajadora, que es Lilita Esquef, una santafesina de Colón, que es la embajadora en Francia de la Argentina, que esperemos que continúe porque hizo un trabajo maravilloso para que las posiciones de nuestro país tengan la mayor presencia en la discusión final, y que obviamente la discusión de nuestro país, la posición de nuestro país fue acompañada por las organizaciones ambientalistas de todo el mundo y sindicales de todo el mundo. Eso a nosotros nos deja un sabor interesante, digamos. Y por otra parte, otro dato que hay que reconocer, ¿no? Nosotros teníamos una doble virtud como argentinos. También el Papa tuvo que ver en hacer críticas muy importantes al tema del cambio climático en su encíclica Laudato Si, que bueno, más allá de lo que uno piense y la religión que profese o no profesar ninguna religión, es importante decir que es un líder espiritual de millones de personas, de cientos de millones en el mundo, y que posicionarse en ese lugar contribuye a esa atracción que hay que hacer desde distintos lugares para lograr las metas más ambiciosas. Aún con todo eso, aún con la posición argentina, con la del Papa, con la del movimiento sindical, con la del movimiento ambiental, son modestas las resoluciones, pero son resoluciones que ponen en marcha al mundo a hacer algo en virtud del cambio climático. Esperamos que las revisiones y esta derechización que está teniendo el mundo y también la región, ¿no? empiece a detenerse para que podamos seguir traccionando y que haya de parte de este capitalismo menor voracidad y la posibilidad de que haya compromisos y contribuciones nacionales, voy a decir, más ambiciosas, tanto en lo económico para mitigar como en lo estructural para modificar matrices. Saco por último de un tema que nos obliga a pensar más allá de lo coyuntural, que tiene que ver con esto, a un tema terrenalísimo y de mucha actualidad. En algunos minutos nada más el nuevo ministro de Economía va a anunciar medidas económicas que más o menos todos conocen, una devaluación y una apertura al mercado de dólares, un dólar que se estima un 14,5 pesos. Primeras reflexiones en caliente, casi te diría, de cómo sigue esto. Bueno, es un sablazo, nosotros no estamos de acuerdo con las devaluaciones, sí estamos de acuerdo con el control del tipo de cambio, nos hemos pronunciado como Central y como ANSAFE también, en función de esto, creemos que el Estado debe intervenir en la economía, el dólar es un bien escaso en nuestro país, que se necesita para importar bienes de capital, para distintas cuestiones, por lo tanto no debe estar liberado a la oferta y la demanda como si fueran o cualquier otra cosa. No estamos de acuerdo con esta estrategia y mucho menos cuando esta estrategia va a implicar
entendemos, según los elementos que tenemos, un 50% de incremento en el valor del dólar, digamos. Aparentemente se va a llevar a 14,5. Esto sería terrible porque tarde o temprano eso se va a trasladar a precios y va a significar nuevamente un sablazo al poder adquisitivo de los trabajadores. Esto lo dijimos, pero bueno, hay que decir que estaba bastante claro que esto iba a pasar. Y entendemos que hay sectores que igualmente por otras razones apoyaron este proyecto. Nosotros entendíamos que por estas razones no había que apoyarlo, pero si bien es un proyecto de la derecha conservadora, agroexportadora y con cierta preferencia por los sectores, o por cierto desprecio por los sectores populares, hay que reconocer que fue votado bueno, casi con conciencia de que esto iba a suceder. Mañana estaremos haciendo los análisis más precisos y obviamente trabajando para que no signifique esta devaluación o que signifique la menor pérdida de poder adquisitivo posible. Evaluaremos este resultado y reclamaremos lo que nos corresponde porque mantener el poder adquisitivo es uno de los derechos que nosotros no vamos a resignar. José, gracias por esta charla con nosotros. Y bueno, seguramente estaremos en breve comunicándonos por este tema coyuntural, digamos, que me parece que va a ser una noticia que vamos a estar discutiendo y conversando todos los días. Compañeros, seguimos desde allí, del estudio, ¿les parece bien?